Pero quien ya está con nosotros en los estudios es Paulina Fachín, ella es representante de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros en este día clave, en este día crucial para tu país. Estamos, por supuesto, siguiendo el caso desde hace meses, pero a ver, lo que quisiera es que comenzáramos explicándole a los televidentes peruanos qué cosa es lo que ocurre. Ya hemos visto que ayer la Asamblea ha decidido el juicio político o el inicio del juicio político contra Nicolás Maduro, pero esta crisis se motiva ya por esta última decisión de los organismos electorales, entiendo, de posponer el referendo revocatorio. La Constitución venezolana señala que si esto no se realiza pues en los primeros días del año, ¿no? Si es que el gobierno es revocado, asumiría el mando el vicepresidente de Maduro, es decir, no se convocarían elecciones. Así es. ¿Cómo se llega a este punto? Había una discusión de plazos, que si la oposición se había demorado, eso decía el gobierno, ¿no? Luego quedó establecido que las demoras habían sido por parte de los propios organismos del Estado. ¿Cómo aquí un organismo electoral, que conversábamos fuera de cámara, es el último reducto de la democracia, y por eso uno defiende tanto a los organismos electorales, no cuando se les quiere cuestionar o decir que están siendo manipulados, porque es digamos, el reducto de independencia ya último para la democracia? ¿Cómo un organismo electoral llega a esta conclusión? Enrique, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pero lo primero que debemos aclarar a los televidentes y a los peruanos que nos escuchan es que en Venezuela no hay división de poderes, no hay institucionalidad y como consecuencia hay un irrespeto continuo a la Constitución. Para que los televidentes entiendan, en Venezuela existe la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio. Esta innovación la hizo el mismo Hugo Chávez y nosotros iniciamos la activación del referéndum revocatorio en abril de este año. Porque se ha jugado todo bajo las reglas de la Constitución chavista, vamos a decir, pero es la Constitución al fin y al cabo. Y con los mecanismos que nos han impuesto los chavistas y que nosotros hemos aceptado, porque si algo estamos seguros de la oposición venezolana es que queremos una salida constitucional, democrática y electoral y sobre todo pacífica. Entonces, en la mitad del mandato del presidente Nicolás Maduro iniciamos el proceso, fue en abril. Entregamos un conjunto de firmas, las cuales nos hicieron ratificar con las máquinas mismas del órgano electoral. Ha sido largo este proceso también de la ratificación de firmas, ¿no? Hay primero un tema manual y luego electrónico. Y luego electrónico, con unas máquinas que te identificaban a ti como Paulina Fachín, titular del DNI número tal. Y ha sido un proceso lleno de obstáculos. El 1 de septiembre tuvimos que salir a las calles, vimos las imágenes, fueron una marcha masiva, más de 1 millón de venezolanos salieron a las calles en Caracas, en lo que se denominó la toma de Caracas, para exigirle al órgano electoral que estableciera las fechas para recoger el 20% de las firmas, para poder solicitar este referéndum revocatorio, que es, desde nuestro punto de vista, una de las mejores formas de que haya un cambio en Venezuela, permitiéndole al mismo pueblo manifestarse y decir: señores, quiero cambio, señores, quiero cambiar a Nicolás Maduro, no quiero más esta crisis humanitaria que estoy viviendo. ¿Qué fue lo que sucedió? 5 tribunales municipales penales sin competencia en materia electoral declararon o sentenciaron que había ilegalidad en la recolección de firmas. Pero ¿cómo iba a haber ilegalidad en la recolección de firmas? ¿Ya no se había pasado por las máquinas? Sí, ya pasamos por las máquinas. Es decir, pero acá se va de una instancia nacional a instancias regionales, o sea, cuando ya sea, o municipales. Distritales. En este caso, para que la gente nos entienda. Es como si, digamos, la OMPE confirmara la regularidad y de ahí aterrizamos a los jurados electorales distritales. Distritales, correcto. Pero no tiene ni pies ni cabeza esto. Pero sin competencia, porque no es los jurados electorales, fue un tribunal penal, o sea que no tiene competencia. ¿Y por qué el organismo electoral nacional permite esto? Porque lamentablemente lo que hemos vivido los venezolanos es una falta de institucionalidad. El órgano electoral venezolano, 4 de los 5 rectores son militantes del Partido Único de Venezuela, portan identificación del golpe de Estado que hiciera Hugo Chávez el 4 de febrero. Entonces, no hay un órgano electoral transparente, equilibrado, imparcial, y eso es uno de los grandes problemas. Pero disculpa un poco mi asombro, ¿no? Pero a pesar de eso, digamos, esta gente de los organismos electorales nacionales, la señora Tibisay Lucena, ¿no?, que ya la conocemos y todo esto, yo me imagino, ella está arriesgándose a
a ser encarcelada posteriormente. Es decir, porque si tú abdicas de la autoridad del poder electoral nacional y accedes a decisiones penales de tribunales de segunda o tercera instancia, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, por encima ya sabemos que no hay separación de poderes y demás, pero ya en términos formales esto es sumamente grave. Bueno, y justamente así lo asumió la Asamblea Nacional. Recordemos que la Asamblea Nacional, que es el Congreso de Venezuela, ganamos con una mayoría de 112 diputados el pasado 6 de diciembre del 2015. Se reunió una asamblea extraordinaria, una sesión extraordinaria, histórica para Venezuela, el día domingo, y ahí hizo un acuerdo. ¿Qué acordó la Asamblea Nacional, que es fundamental para lo que está sucediendo en estos días y lo que va a continuar sucediendo en Venezuela? El primer punto es que declararon la ruptura del hilo constitucional y aceptaron y declararon que en Venezuela hay un golpe de Estado perpetuado por Nicolás Maduro contra la Constitución y contra el pueblo venezolano. Pero el segundo punto de ese acuerdo tan importante es someter a los rectores del órgano electoral que han incumplido con la Constitución y con el derecho soberano del pueblo de elegir. Los vamos a demandar en la Corte Penal Internacional, ya que en Venezuela no hay institucionalidad. Entonces, bueno, vamos a apelar a los organismos internacionales. ¿Va a ser la Corte Penal Internacional porque no confían en el papel de los mecanismos de la OEA hasta ahora, es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Los mecanismos que tiene previsto la OEA son completamente diferentes a las responsabilidades penales que pueden tener los funcionarios. Son dos organismos internacionales con competencias diferentes. La OEA, próxima semana van nuestros diputados, va el presidente de la Asamblea Nacional a presentar frente a la OEA una solicitud formal de aplicación de la Carta Democrática y una colaboración activa de los países que forman parte de la OEA, que son los países de la región donde esperamos el apoyo, no a la oposición o al chavismo. Requerimos es el apoyo para la democracia, para el respeto a los derechos humanos, para llevar adelante un proceso electoral que está previsto en la Constitución, para que se defienda la Constitución venezolana y sobre todo para que se defienda al pueblo de Venezuela. ¿Cómo así la Asamblea puede decretar constitucionalmente el inicio del juicio político al presidente de la República y no pasa nada? ¿Cómo es esto? En estos momentos ya sabemos que no hay separación de poderes, que Maduro ha ido mermando la capacidad democrática de la Asamblea, pero en este punto, digamos, el respaldo del Ministerio de Defensa, de los militares, es lo que estaría zanjando la situación, porque es decir, si en cualquier democracia, incluso imperfecta, si el Congreso decide el inicio del juicio político, pues esto procede, ¿no? En Venezuela la figura del juicio político, como lo acabamos de ver en Brasil, por ejemplo, no existe como tal. El impeachment, digamos. Exactamente. No existe constitucionalmente hablando. El juicio político que se inicia el día de ayer en Venezuela y se cita el próximo martes el presidente Nicolás Maduro es aplicándole el artículo 333 de la Constitución, que dice que la Constitución prevalece sobre cualquier orden o mandato que la contradiga. Y una de las funciones primordiales pero digamos que tiene un componente vago ahí. Y ahí es donde voy a la explicación. El primer ordinal del artículo 236 de la Constitución venezolana, que le implica las funciones del presidente de la República, las competencias y atribuciones, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Lo que sí puede la Asamblea Nacional como poder legislativo declarar es la vacancia del presidente de la República. Y para declarar la vacancia del presidente de la República no necesariamente es que el presidente de la República no esté físicamente, sino que el presidente de la República no esté cumpliendo sus funciones. ¿Es un argumento similar al de incapacidad moral que tiene también la Constitución peruana? Algo similar, pero en este caso no es moral, es legal, es constitucional. En términos de incumplimiento de funciones. Incumplimiento de funciones. Ahora, ¿esto se ha citado para el día? El próximo martes. Ya, y Maduro ha dicho que no va a asistir, ha culpado a Obama, ¿no? Que dice que es un acto desesperado de salida de Obama, que está
terminando su mandato y no se puede ir pues dejando a Maduro en el poder. Es parte del discurso recurrente, ¿no? De no asumir las responsabilidades de un mal gobierno y de que han tenido el poder durante 17 años y lo que han generado en Venezuela es miseria, una crisis humanitaria, una división total del país y sumergir al país más rico de Sudamérica en la miseria más grande de su historia. Es una situación realmente impresionante la que vive Venezuela. Ahora, para ir terminando, Paulina, decías, se necesita el concurso de los países de América Latina. El cambio de gobierno en el Perú fue especialmente relevante con respecto a la actitud que asumió Pedro Pablo Kuczynski al recibir, ¿no?, a los líderes de oposición, al recibir a Capriles, a las esposas, ¿no? Entonces hubo un cambio marcado. Ahora, lo que se sabe es que también la diplomacia va con pies de plomo, no necesariamente porque le parezca bien lo que está ocurriendo, sino que es muy fácil ser descalificado como interlocutor por Maduro si es que, bueno, lo que le pasó al secretario general de la OEA, ¿no?, a Almagro. ¿Qué esperan ustedes concretamente? Algo nos lo comentabas, pero ¿qué esperas concretamente, qué espera la oposición de un gobierno como el peruano con miras a esta cita en Cartagena? ¿Cuál tendría que ser la actitud que se suma? Porque también cuando los líderes internacionales proponen, por ejemplo, diálogo, esto obviamente ya no es suficiente para la oposición venezolana, que interpreta que diálogo significa pues un mecanismo dilatorio, todavía más, ¿no? Por parte del... Y esa ha sido nuestra experiencia. Exacto, por parte del gobierno. Y hay quienes dicen, mira, en un diálogo más temprano que tarde las cosas van a caer por su propio peso. Se recuerda incluso pues el proceso en el Perú con la veeduría internacional y demás. ¿Cuáles crees que pueden ser las salidas y cuál es la postura que tendría que asumir el gobierno y la diplomacia peruana concretamente? Mira, nosotros vemos con alegría la postura que ha asumido el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el canciller de la República y el Congreso de la República del Perú. Tenemos que decirlo, los poderes más importantes del Estado se han manifestado en pro a la democracia, y era lo que yo te decía. Aquí no es decir voy a apoyar a la oposición, no, es apoyar al pueblo venezolano a quienes se le están violando sus derechos humanos y sus derechos constitucionales. Lo que esperamos del presidente Pedro Pablo Kuczynski es que plantee en esta reunión de Cartagena la grave crisis que está sometido ahorita el pueblo venezolano, apoyen la democracia, apoyen los derechos humanos, se preocupen por los derechos humanos y que se inste en la OEA a una asamblea extraordinaria donde se tomen decisiones importantes para Venezuela en cuanto a la aplicación de la Carta Democrática. Para el Perú yo creo que la Carta Democrática debe ser muy importante porque acá en el Perú fue donde se firmó. Fue que se gestó, así es. Entonces se gestó, se firmó en el 2001 acá en el Perú y eso es lo que le pedimos. Hemos venido viendo cómo, por ejemplo, en el domingo que fue asaltado el Congreso de la República en Venezuela por grupos armados bolivarianos hostigados por el alcalde Jorge Rodríguez de Caracas, inmediatamente la Cancillería sacó un comunicado de preocupación. El día de ayer 3 periodistas estaban tratando de entrar a Venezuela y fueron vilmente detenidos en lo que se enteraron que eran peruanos y en lo que se enteraron que eran presa internacional. Hemos tenido contacto con ellos. Entonces, inmediatamente vimos como una respuesta de Cancillería, enviaron al embajador, al cónsul. El día lunes la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de la República hizo una moción sumamente importante en pro de la democracia, preocupándose, manifestando su preocupación por la crisis venezolana, y todo eso lo aplaudimos y lo agradecemos. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski acaba de grabar un video apoyando la marcha que se dio de las mujeres el día sábado, así que nosotros estamos muy contentos y seguimos esperando esta respuesta del gobierno peruano. Una movilización masiva convocada en todas las ciudades del país para hoy, y estos días claves que vendrán pues hasta el martes, y por supuesto esta cita en Cartagena, ¿no? Y esta movilización la replicamos aquí en Perú hoy a las 7 de la noche en el frontis de la embajada. Eso es la cuadra 2 de la avenida Arequipa, porque los venezolanos y los peruanos estamos lejos, pero no ausentes para manifestar nuestra solidaridad con Venezuela. Así es, días críticos para la democracia de la región, no solamente la democracia en Venezuela, y para lo que el sistema regional, ¿no?, vecinal, si se quiere, debe pasar pues por esta
prueba de fuego realmente. Y como sabemos, es una crisis que puede traspasar fronteras, ¿no? Lo conversábamos hace algunas semanas con el señor Capriles. Esto puede también terminar en una crisis de refugiados que debe interesarnos más allá, por supuesto, de los principios morales y democráticos. Gracias, Paulina, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ir a una pausa, pero les cuento que al regreso vamos a seguir discutiendo sobre la crisis del sector salud con un invitado al que le damos la bienvenida, Uriel García, exministro del sector. Ya volvemos.